Muy buenas noches a todos los participantes de esta sesión. Veo que todavía se están uniendo tanto con sus audios y con sus cámaras. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marcela Sotomayor, soy parte del equipo de capacitación del Instituto de Finanzas y Regulación de la Universidad ESAM. Y hoy estamos aquí para poder presentarles, antes de comenzar con esta ponencia, presentarles un poco acerca de qué es el Free ESAM. Así que voy a empezar. Listo. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Contamos con más de 10,000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Contamos también con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. También más de 50 asesorías económicas financieras. Tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas y contamos con más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. ¿Y cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos? Primero, tenemos la consultoría empresarial. Aquí brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ya sea en temas de APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y o asesoría legal. Otro de nuestros servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, y también del mismo modo ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas de gestión pública y APPs, salud médica, temas legales y otros que ustedes pueden ver en pantalla. Para poder enterarse un poco más acerca de lo que nosotros brindamos, las conferencias que damos, pueden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, y también tenemos nuestro e-commerce, el cual es una página que yo les voy a estar pasando por el chat para que puedan visitarlo. Ahí les acabo de compartir. Y bueno, ahora que hemos presentado al Free ESAM, ya es momento de presentar a la persona que nos está acompañando el día de hoy. ¿Me confirman si ven la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la conferencia especializada el día de hoy es Conociendo e implementando la nueva ley de teletrabajo en el Perú, a cargo del profesor y abogado Enrique Arias. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Ha llevado un máster en Política Social, Trabajo y Bienestar por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, con experiencia asesorando en relaciones laborales, individuales y colectivas del sector privado, así como en la formulación e implementación de políticas y normas sociolaborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha sido coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, asesor del despacho viceministerial de Trabajo y abogado laborista. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Enrique, y le doy el pase para que ya pueda presentarse. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Mucho gusto con todos los presentes. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Y gracias por estar presentes y compartiendo este tiempo en el que vamos a hablar de la nueva ley de teletrabajo, que todavía está generando bastantes dudas acerca de cómo implementarla. Entonces vamos a ir conociendo un poquito qué es lo que se ha emitido hasta la fecha, en qué contexto estamos, y a ver si vamos creando juntos algunas pautas y conclusiones, recomendaciones que nos puedan ser incluso útiles, ¿no? Vamos a utilizar, básicamente vamos a tener una aproximación digamos, con alguna data de contexto socioeconómico para situarnos, y después vamos a tener una aproximación bastante legal
por ser una norma nueva, ¿no? Entonces, arrancamos y vamos a la primera diapositiva de antecedentes y contexto. Por favor, siéntanse libres, ¿no? Cuando estemos cerrando un temita, podrían hacer la pregunta o anótenla para el final, que con toda confianza la idea es ir intercambiando ideas a lo largo de la presentación. Ok, entonces a continuación vamos a ver un cuadro que ayuda a ubicarnos muy bien en lo que ha sido este contexto, ¿no? Este contexto del teletrabajo hoy en día necesariamente se explica con el contexto que vino en la pandemia, ¿no? Ahora les voy a comentar alguna cifra de lo que era el teletrabajo con la ley del año 2013, que tuvo un uso muy pequeño, cientos de personas, ¿no? Dentro de una APA ocupada de 3 millones, 4 millones de personas. Entonces era muy poquito el uso, ¿no? Dado el aislamiento social obligatorio que se implementó ante la llegada de la pandemia por el COVID en nuestro país, se lanzó esta figura del trabajo remoto, ¿no? Primero para que las personas en grupo de riesgo o personas que por sus funciones podían adaptarse a ello, lo utilicen. Y como vamos a ver acá en esta comparativa del año 2020, 21, 2022, ¿no? Fue creciendo el uso del trabajo remoto. Ahorita vamos a ver qué era el trabajo remoto en el instituto, pero es el antecedente del teletrabajo, ¿no? Entonces, en promedio en el año 2020 se llegaron a 143.000 personas haciendo entre teletrabajo y trabajo remoto. Básicamente era la nueva figura que se utilizaba, porque esto se obtiene de planilla, ¿no? En el 2021 creció, ¿no? 2021 fue, digamos, el gran año para el trabajo remoto y el uso, digamos, de prestar los servicios mediante las tecnologías de la información. Y si luego ven acá, hay una gráfica de la variación porcentual, ¿no? Entonces fue creciendo se incrementó 44%, pero luego ya llegó al pico y fue bajando, ¿no? El crecimiento ya fue menor. Había crecimiento, pero era menor, ¿no? 20 y tantos por ciento, 17%, 18%, y ya ha llegado al escenario del 2022, ¿no? Ya claramente en el 2021 hubo, y incluso de finales del 20, ¿no? Una reactivación económica. Pero la vuelta a la presencialidad todavía iba con idas y vueltas dadas las olas, ¿no? Y porque hubo que hacer una serie de adecuaciones para los ambientes de trabajo, el distanciamiento, la ventilación, ciertos equipos de protección personal, etc. Pero ya el 2022 vemos que claramente ha ido otra vez disminuyendo el uso, ¿no? Y en una comparativa con años atrás, pues estamos, digamos, hacia la baja, pero estamos en una foto que es distinta a como la teníamos en el año 2013, en que siquiera nadie quizá conocía lo que era el teletrabajo, ¿no? Entonces, pasamos a ver a continuación otra data que es importante. ¿Quiénes, no? ¿En qué sectores se utilizaba el trabajo remoto en el marco del COVID, ¿no? Y la gran actividad que utilizó el teletrabajo fue la de los servicios, ¿no? Fueron las que se pudieron adaptar, al parecer, más fácilmente, y acá debe haber habido una serie de características porque esas empresas de servicios tuvieron las personas que hicieron el trabajo remoto deben haber tenido las capacidades, ¿no? La organización para manejar y gestionarse de esta manera remota, ¿no? Acceso también, digamos, a equipos por las propias personas. Entonces, a mayor capacidades, ¿no? Y mayor organización o forma de trabajo que la organización haya podido tener para adecuarse a esta modalidad que implica, ¿no? Una cierta pérdida de control porque se evita la presencialidad, ¿no? Que ha sido típicamente la forma en que un trabajador tenía exposición y podía demostrar su trabajo, evidentemente. Acá el trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información hacen transitar a otro tipo de organizaciones, ¿no? Digamos, más adaptativas a los cambios, más en forma de red, más centradas en la comunicación, en el aprendizaje, en la innovación. Y otro dato, esta información que hemos obtenido de la anterior diapositiva como esta, está en estos informes que salen periódicamente, pero
mes a mes o bimestralmente del Ministerio de Trabajo de Perú y cómo vamos, siempre incluye, aparte de los principales indicadores de empleo, unas cuantas diapositivas respecto al uso del teletrabajo y trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, no? Antes de la pandemia, la cantidad de teletrabajadores no alcanzaba ni el 0,1 de los trabajadores del sector privado, ¿no? De los trabajadores incluso formales, ni siquiera, ¿no? Si dejamos de lado en los informales, igual las personas que utilizaban el teletrabajo o el trabajo remoto era poco significativa, ¿no? De hecho, hay una data que en su momento se circuló y se comentó mucho, que en el 2016, por ejemplo, se registraban bajo la modalidad de teletrabajo, que era la que existía en ese momento, 648 personas en promedio. Mientras que en países como México, Chile, Colombia y otros ya había superado largamente esa cifra, ¿no? En México 2,6 millones, en Chile 500.000 personas, y en Colombia 31.000 trabajadores. Todavía en contexto, digamos, pre-COVID, ¿no? A continuación, veamos algunos conceptos, algunas nociones que nos van a ayudar a entrar ya de lleno al teletrabajo, ¿no? Y es un poco que se habla mucho de las definiciones de trabajo a distancia, trabajo a domicilio, teletrabajo, ¿no? Y acá puede ser útil un poco para eh, eh, diferenciar, ¿no? O ver también similitudes, ¿no? Porque no necesariamente todo es blanco y negro, creo que estamos más bien en un mundo de muchos grises, ¿no? Y nos ayuda a tener definiciones para un poco tener herramientas, seguir contextualizando, ¿no? Entonces tenemos, y siguiendo algunas definiciones, digamos, de OIT, por ejemplo, ¿no? Creo que han sido muy ilustrativas y son las que aquí he rescatado, sobre trabajo a distancia, ¿no? Que es una situación en la cual una parte o el total de las actividades no se realizan en el lugar determinado de trabajo, ¿no? O sea, no se realizan típicamente en la oficina, en la fábrica, sino en cualquier otro espacio distinto al que típicamente se hacía la actividad, ¿no? Entonces aquí aparecen las oficinas de coworking, o sea, la persona puede estar en una oficina de coworking, en cafeterías, incluso el propio domicilio, ¿no? La definición es amplia, ¿no? A distancia es cualquier otro sitio fuera de la fábrica, típicamente donde se produce, fuera de la fábrica donde se produce, o del ámbito donde se comercializa. El trabajo a domicilio es aquel que se efectúa igual, total o parcialmente, pero en la propia vivienda o en un ámbito donde el trabajador tiene el control, ¿no? Es un ámbito que sí pertenece a la persona, o sea, es fuera del típico centro de trabajo, pero un ámbito que pertenece al propio trabajador. ¿Y qué cosa es el teletrabajo? Creemos que está más cerca a es como una particularidad del trabajo a distancia. Entonces, rescata eso, ¿no? El trabajo, la actividad laborativa se hace en una ubicación alternativa, distinta al lugar de trabajo predeterminado de la empresa. Y la otra gran característica es que se hace uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Lo cual permite conectarse, no necesariamente presencial, sino son estas tecnologías las que posibilitan la prestación de manera remota. Entonces ocupan un lugar relevante el uso de las TICs para poder llevar a cabo el teletrabajo. El teletrabajo no es algo nuevo de la última década, ¿no? Sino que esto ya tiene muchas más décadas, desde que hubo un auge, desde que estamos en los 2000 o un poco antes, en una sociedad del conocimiento, de la información y de desarrollo exponencial de los medios que tenemos para trabajar. No piensen nomás desde qué año ustedes tienen un equipo móvil, ¿no? Un equipo móvil que es de los que se considera inteligentes, que ya permite conectarse con imágenes en tiempo real, con internet, a precios accesibles, y lo cual permite conectarse, interactuar, comunicarse con los demás miembros del equipo, con el jefe directo, con quienes tienen, con los propios sistemas que utiliza la empresa, ¿no? Porque muchos de los aplicativos informáticos que utilizamos en nuestro trabajo ya suelen venir con un aplicativo o con versiones que son compatibles con los celulares, ¿no? Entonces, ha habido toda una transformación
no solamente en los medios, sino en nuestro modo de vida, nuestro modo de interacción. Y esto es una particularidad o sea, es un fenómeno muy importante, porque es un fenómeno del cual quizá no estamos siendo conscientes, que nuestra realidad está cambiando, ¿no? No solamente nuestra realidad, nuestro entorno, sino nuestras relaciones mismas, y nosotros mismos quizá somos ahora una generación y tenemos una forma de trabajar distinta a como puede haber tenido nuestros padres o personas mayores, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, en el contexto del COVID, se emite un decreto de urgencia que permitió implementar esto del trabajo remoto, que la idea era hacer una figura rápida para que se utilice durante la emergencia sanitaria, en la cual la gran protagonista en los primeros meses fue el aislamiento social obligatorio, ¿no? Nadie podía salir de su casa. Entonces, los pocos privilegiados que pudieron hacer uso del trabajo remoto, obviamente porque no todas las actividades se pueden adaptar, ¿no? Pues lo implementaron, y las empresas pudieron hacerlo de manera unilateral, ¿no? Esa fue una gran característica, porque la figura anterior del teletrabajo, de la ley del año 2012 o 13, exigía la necesidad de un convenio. Y este trabajo remoto, también se hablaba del uso de las TICs, ¿no? Fue ligado inicialmente a la emergencia sanitaria, y se podía prestar desde el domicilio de la persona o desde el lugar del aislamiento, que podía ser incluso, recuerden cuando se cerraron las fronteras y muchos peruanos se quedaron, digamos, varados en países de fuera, incluso eso entraba dentro de la figura del trabajo remoto, ¿no? No podías entrar en trabajo remoto, lógicamente, si es que tenías un diagnóstico de COVID. En ese momento, lo que correspondía de darse ese evento era contar con digamos, una suspensión perfecta por enfermedad. Además, otra característica del trabajo remoto durante la época del COVID fue que se posibilitó que el trabajador proporcione sus equipos para hacer el teletrabajo. Entonces no era obligatorio, la norma indicó que se podía, como que no, otorgar una compensación si es que el trabajador aportaba sus medios de trabajo. Fue la regla porque el aislamiento nos agarró desprevenidos, ¿no? Fue muy rápido, en un fin de semana, nos fuimos el viernes en un mundo que era de determinado color, características y formas, y aparecimos al lunes siguiente teniendo que adaptarnos a un montón de cosas. Entonces lo típico fue el que tenía una computadora y empezar a usarla. Ni siquiera los ambientes de trabajo estaban preparados, ¿no? Entonces hubo necesariamente una adaptación, y eso hemos visto ahora también con la gráfica del año 2020, en la que se ha visto que fue creciendo progresivamente, ¿no? Pero el año 2020 no fue la del auge. También la magnitud de la emergencia sanitaria y las enfermedades, las muertes fueron muy graves, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, había como una regulación general básica que se indicaba que el empleador básicamente se tenía que focalizar en informar qué medidas, condiciones o recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo tenía que seguir, ¿no? No se entraba a mayor regulación, exigencia en ese momento, ¿no? Y posteriormente, luego de que esto se instauró en marzo del 20, ¿no? Se instauró luego el derecho de desconexión digital en octubre del 20. Acá hay una corrección, no es 31 de octubre del 21, sino del año 2020. Entonces, ya parece que de manera tardía, ¿no? Porque hubo un uso intensivo de horarios y distorsiones también del tiempo del cual un trabajador tenía que estar disponible a la empresa, porque se pensaba que con el aislamiento social obligatorio y al poder estar conectado con una computadora, uno tenía que estar trabajando hasta 20 o 20 y tantas horas al día, ¿no? Esto fue una respuesta política, ya se sabía que llegaba tarde y que había casi ya entrado a la segunda ola.
en el cual quizá esto ya quedaba más como una lección aprendida a futuro, y de hecho se ha rescatado, vamos a ver ahora, en la nueva regulación. Entonces, acá he puesto acá al costado un poco eh, qué ofreció el trabajo remoto, ¿no? Entonces, sí fue una respuesta política para adaptarse al contexto, partía de ser consciente de que si se aplicaba el teletrabajo, no iba a ser posible implementarlo rápidamente en este contexto tan complicado, ¿no? Naturalmente ofreció a las empresas flexibilidad en cuanto a horarios, cuanto a costos. Las personas que pudieron adaptarse y sí sacar provecho, ¿no? En cuanto a los trabajadores, ¿no? Fueron los que tuvieron más capacidades, más conocimientos, más recursos económicos, equipamiento, etcétera. Y lógicamente no todos los puestos eran, digamos, teletrabajables, ¿no? O podían ser objeto de trabajo remoto, sino que podían ser puestos en los que haya más una autonomía considerable, ¿no? Y habría que ver, habría que evaluar esto, pero siempre había en teoría la posibilidad de que el trabajo remoto y el teletrabajo en general iban a permitir la conciliación de las responsabilidades familiares con las responsabilidades personales, ¿no? Laborales y personales. Esto habría que verlo exactamente pues porque hubieron muchas distorsiones en tanto que no solamente se trabajaba, sino que había que hacerse, como toda la familia o toda la unidad estaba en un ambiente, hubo que hacerse cargo de tareas o algunas desigualdades o diferencias en el uso de las horas para atender las labores del hogar seguían siendo cargándose a las mujeres típicamente, ¿no? Porque hay una desigualdad en la cantidad de horas en las que se dedica a lo que se consideran como actividades productivas, que dedica un sexo versus el que dedica el otro, si comparamos con las actividades que se consideran como no productivas, entre comillas, que son más de cuidados, de asistencia a menores, a mayores, a cuidados del hogar propiamente. Entonces, esto de la conciliación vida-trabajo habría que ver exactamente cómo funcionó o si siguió haciendo que crezcan algunas brechas, ¿no? Hay un estudio, por si les interesa el tema, que en el 2020, en el curso del 2020, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, algo de eso esbozó sobre qué había pasado al respecto con las medidas de aislamiento, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, entonces, un poco con este contexto del trabajo remoto, ¿no? Y de la utilización creciente durante la pandemia por el COVID, es que vamos a entrar ahora a la nueva ley del teletrabajo, ¿no? Hubieron muchos reclamos de parte de trabajadores, de centrales sindicales, que comenzaron a mover distintos proyectos normativos en el Congreso, ¿no? Entonces ya en el año 2020, eh, algunas iniciativas de diversas bancadas, eso es algo bien particular, que en materia de teletrabajo han habido a lo largo de estos últimos años distintas vertientes y enfoques también de lo que se quería con el teletrabajo. Entonces, desde el año 2020 se venía discutiendo, se venían haciendo, y creo que como que habían ambos extremos, ¿no? Algunos buscaban hacerlo más parecido al trabajo remoto, y otros proyectos buscaban incorporar ciertas garantías y hacer, digamos, más cuidadosos con algunos aspectos de la implementación del trabajo remoto, como por ejemplo a la seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo la necesidad de contar acuerdos, ¿no? Una característica es que también nota OIT de un estudio de las nuevas regulaciones que aparecieron a propósito de la pandemia, ¿no? Es que la mayoría de las legislaciones que reguló por primera vez el teletrabajo o adoptó alguna medida el, para el trabajo a distancia en general, como regla, las regulaciones que buscaban ser permanentes eran acordadas, ¿no? Entonces eso era una observación que, digamos, doctrinaria que se le hacía desde la otra vertiente, ¿no? Entonces entre estos extremos, se discutieron muchos proyectos y avanzaron muy pocos, e incluso hubo uno que avanzó, pero con el cambio de gobierno del año 2021, pues
el Congreso cerró y los proyectos se cierra la legislatura y los proyectos prácticamente se archivan, ¿no? Hasta que venga otro nuevo periodo de legislatura y lo tenga que abrir alguna nueva bancada o congresista presentando un nuevo proyecto y siguiendo todo el trámite parlamentario. Entonces, a continuación, por favor, vamos a ver cómo es que caracteriza esta nueva ley al teletrabajo, ¿no? Entonces, dice que es una modalidad especial de prestación de servicios, ¿no? Entonces, no estamos ante un régimen especial, sino es una forma, responde a la pregunta el cómo, ¿no? Es la modalidad, el cómo. ¿Cómo presta los servicios a esta persona? Mediante teletrabajo. ¿Ok? Y lo que indica es que es una prestación de servicio subordinada, por lo tanto es laboral, ¿no? No caben, por tanto, decir, ¿no? La misma crítica o el mismo riesgo de mantener a alguien que es en los hechos subordinado, pero con una locación de servicios, va a poder tener el mismo riesgo de que sea presencial o virtual. Probablemente incluso hasta virtual por la interacción, ¿no? De chats, de correos, de reuniones, etcétera. Hasta podrían haber más elementos para quien se considere que es un locador desnaturalizado reclame luego beneficios laborales. Entonces, prestación es una forma de prestar los servicios que es de manera subordinada desde un lugar distinto al centro de trabajo, ¿no? Entonces vemos que hay una sintonía con la definición que habíamos visto al inicio, ¿no? Esta de OIT, ¿no? Y además está ahí también claramente la utilización de plataformas y tecnologías digitales. La propia ley dice que el teletrabajo tiene unas características, ¿no? que más que configurar la relación en sí, se pueden leer también en clave de ciertos derechos para las personas, ¿no? Como que esta modalidad de trabajo es voluntaria, o sea, tiene que ser acordada, no se puede imponer salvo casos excepcionales que vamos a ver. Y también es reversible, ¿no? Es la posibilidad de que el trabajador solicite siendo teletrabajador, vuelva a la modalidad presencial. Puede ser temporal o permanente, ¿no? Según digamos, la duración del vínculo, ¿no? Y puede aplicarse de forma total o parcial, según los días, horas o esquemas flexibles que se puedan considerar para implementar el teletrabajo en una organización. También indica que el teletrabajo permite la distribución flexible del tiempo de trabajo, que se puede hacer en el territorio nacional o fuera de este. El trabajador decide finalmente el lugar habitual de sus labores. Y esto es importante porque ciertas actividades, ciertas obligaciones del empleador, como por ejemplo el tener mapeados los riesgos, los principales riesgos de seguridad y salud en el trabajo, parten de considerar que hay un centro de trabajo habitual de labores. Y en línea de lo que comentaba al inicio, no es un régimen especial, o sea, no hay determinadas formas, no hay una prestación específica, ni mucho menos derechos diferenciados, ¿no? Como podría ser el pago proporcional cancelatorio que hay para los estibadores portuarios, o para los agrarios, ¿no? Eso no existe, o sea, perciben los mismos derechos, la misma oportunidad, la misma cuantía, con las mismas características que los trabajadores que laboran bajo la modalidad presencial y según el tipo de régimen laboral correspondiente, ¿no? Esto más para el personal del sector público, en la que hay también mucha variedad de regímenes especiales, unos de carrera administrativa, otros del 276, entre otros. Seguimos, por favor. Entonces, a diferencia de lo que era el trabajo remoto, de una imposición unilateral, ¿no? Porque el empleador la podía imponer si es que la naturaleza de las actividades era compatible con el trabajo remoto, o para el grupo de riesgo, ¿no? Y si no era compatible para el trabajo de las personas del grupo de riesgo, se entraba al mundo de las licencias, y luego mañana más tarde, en su momento, más tarde se abrió el camino también de la suspensión perfecta, ¿no? Hoy en día, con esta nueva ley, se requiere acuerdo como regla, ¿no? Si se implementa, si llega a una fil, toca la puerta, comienza a pedir los contratos y ubica a una persona
que está trabajando, que está declarada en planilla, pero no está el sustento de que es teletrabajador, entonces puede haber una observación y una posible multa. Eso, posible multa en tanto que ahora les comentaré que las infracciones de la Ley General de Inspección y su reglamento necesitan también una adecuación, ¿no? Bien, y la ley ha dado también un acuerdo mínimo, un contenido mínimo de los acuerdos del teletrabajo, y las partes tienen que pactar cuál es el tiempo de ejecución, cuál es el horario, si es total o parcial, si va a ser de manera temporal o permanente, el plazo de preaviso mínimo en los casos que excepcionalmente la persona tenga que asistir presencial para alguna coordinación, trámite administrativo, capacitación, etcétera. Cómo se distribuye la jornada de trabajo, probablemente cuáles son los medios de fiscalización, cuál sea el lugar habitual desde el cual se realizará el teletrabajo, y acá habrá que pedirse, digamos, como una declaración jurada, y bueno, y finalmente estará respaldada por lo que se indique en el acuerdo con la firma del trabajador. 6, los mecanismos de comunicación y fiscalización entre las partes. Eso es fundamental para que, por ejemplo, estén claras las reglas de cómo se comunican y cómo se reportan, ¿no? Perdón, los objetivos, los resultados del teletrabajo, ¿no? Que es típicamente ahora como que esta forma de trabajo se adecua mejor, pero para eso tiene que estar claro, ¿no? A quién le comunica, a quién le reporta y bajo qué mecanismo, ¿no? Bajo qué, si es a través de una app, si es a través de un correo, en fin, ¿no? Mientras más estén las reglas claras y comunicadas las partes, si ocurre un desentendimiento, un incumplimiento de las normas, pues se podrá sancionar y aplicar una medida correctiva, ¿no? Se tiene que pactar además las plataformas y tecnologías digitales que se van a realizar para las labores, si es que hay un software especial, si es que hay determinadas características técnicas que tiene que utilizar la persona, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay que estar mejor cubiertos en el acuerdo, ¿no? En estos acuerdos que se hagan de teletrabajo. Y luego, otro punto muy importante, y ahora vamos a ver también en detenimiento, es qué mecanismo de compensación económica por el uso de equipos del teletrabajador y costos asumidos por esa persona de internet y energía eléctrica se van a otorgar, ¿no? Ahora vamos a explicar con mayor detenimiento esto. Y la excepción es que se puede implementar el teletrabajo sin necesidad de acuerdo, y la ley ha puesto dos supuestos, ¿no? De implementación unilateral. Hay una referencia primero en el artículo 9 que dice, por decisión unilateral en uso de su facultad directriz por razones debidamente sustentadas, ¿no? Y luego hay otra referencia en la ley, en el artículo 17, que dice, ante situaciones especiales no será necesario el acuerdo, que es el caso fortuito o la fuerza mayor o una declaración de emergencia. Entonces, con esta vocación, el teletrabajo, la nueva ley de teletrabajo busca ya recoger y tener un marco normativo que sirva ante otra pandemia, otra emergencia nacional, sanitaria o no, ¿no? Puede ser, estamos teniendo cada vez más seguido la regla de las emergencias, ¿no? Las emergencias nacionales por determinados actos en las vías públicas, en las carreteras, en la infraestructura nacional, o podría venir alguna otra emergencia sanitaria. Hubo en su momento la alerta de la viruela del mono, ¿no? Entonces, los conflictos, las pandemias, parece que no nos van a abandonar en el corto plazo. Entonces, caso fortuito, fuerza mayor, quizá ustedes lo saben si es que son abogados, ¿no? Caso fortuito es aquello que no, digamos, lo que se considera como hechos de la naturaleza, es algo que es imprevisible, irresistible, inevitable. Un aluvión, pues, o un terremoto que destroza el centro de trabajo, entonces la gente no puede asistir al centro de trabajo, pero si hubiera algunas actividades que por su naturaleza se pueden seguir prestando de manera remota con el uso de las tecnologías de información, pues será típicamente el uso, ¿no? Otro caso de fuerza mayor, cuando una ley prohíbe dedicarse a determinada actividad, ¿no? Imaginemos que una actividad deja de estar abierta a los privados y se estatiza, ¿no? Y sale una ley que estatiza cierta actividad.
En ese caso, la organización podría hacer ciertos acomodos para adecuarse y ante la posibilidad de ir a un centro de trabajo que ya no pertenece a ellos, sino al Estado, pues se puede implementar esto. Y la declaración de emergencia, cuyo máximo ejemplo o típico ejemplo y que ya lo conocemos bien, creo que es el del COVID. Entonces, el artículo 9 un poco que queda eh, eh, suelto en el sentido de que qué más podría ameritar esto, ¿no? Habría que ver si algunas necesidades especiales de la propia organización que, en los cuales la empresa pueda decir que no es razonable esperar o a tener un acuerdo, ¿no? Pueda implementarse de manera unilateral. Pero la regla sigue siendo el acuerdo para el teletrabajar y más que nada guiarse por la referencia del caso fortuito, fuerza mayor, cuando tiene un impacto directo en la organización y son situaciones en las cuales la empresa no tiene o la organización no tiene margen de acción, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor. Otro punto que es destacado aquí, no estamos yendo con detenimiento en todos los aspectos de la ley, ¿no? La ley ha traído muchos cambios, pero vamos a ir, creo, a los que son clave, ¿no? Es esto ligado a la voluntariedad y la reversibilidad. Es estas solicitudes que puede hacer, y la norma lo consagra, es que el trabajador que está en presencial puede solicitar teletrabajar, y el que esté en teletrabajo puede solicitar volver a presencial, ¿no? La ley habla más de los plazos razonables, ¿no? Y sí hay que dar una respuesta ante las solicitudes denegatorias, ¿no? Dentro de un lapso de 10 días. Y acá rescatamos que hay un proyecto, el proyecto de reglamento que ha sido prepublicado, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo, indica que se debe explicitar los factores que determinan la denegatoria de las solicitudes sobre el cambio de modalidad, en una u otra vía, ¿no? Cuando se solicita de presencial a teletrabajo o viceversa. Y en ese caso el empleador tiene el deber de evaluar y valorar los factores siguientes, ¿no? Entonces, la idea que se está creando con el reglamento es más de procedimentalizar las solicitudes y respuestas, y el empleador tiene que transparentar, digamos, su decisión. Perdón. Y el reglamento también está dando una pauta de los factores que son legítimos y bastante objetivos, pero siempre sujetos a una valoración, digamos, global, ¿no? Porque esto no es una fórmula exacta, sino que, entre otros factores, el empleador tendrá que sustentar que ha considerado para dar una respuesta negativa, que ha evaluado si existen o no responsabilidades familiares, si las funciones del puesto de trabajo, o sea, si más que nada por la naturaleza, por las metas planteadas, por cuestiones también organizacionales de grupo, de reportes, en fin, amerita, ¿no? O es posible, según la capacidad de desplazamiento del teletrabajador, ¿no? Puede ser que la persona vive en otra provincia. Puede ser, y esto también se puede ligar con el punto último, una situación personal especial, ¿no? Por sus propias condiciones físicas, quizá tiene la persona una discapacidad, también puede ser un factor que en ese caso ayude al sustento de otorgar sí el teletrabajo, porque hay una preferencia de utilización para ellos. O el cambio de la ubicación del centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa que tenía la producción en el Callao, ¿no? Y mañana más tarde mueve su fábrica o su sede productiva a otra provincia en el norte, por ejemplo, ¿no? A kilómetros de distancia. Es uno de los factores que, digamos, ahora han puesto ahí. Va a ser, si este proyecto sale adelante, pues se va a tener que ver con mucho cuidado cómo inclinar la balanza en una respuesta ante el cambio de modalidad. Entonces la recomendación va a ser siempre responder las solicitudes, no dejar de responder, transparentar, indicar los factores de manera más objetiva posible y dejar constancia por escrito, porque sobre esto también podría haber un intercambio de la propia persona reclamando, o incluso podría decir o ventilarse esto en Sunafil, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso, los inspectores para evaluar
las solicitudes y respuestas podrán empezar a levantar información, documentos, entonces va a ser importante ir manejando esto sí con mucho cuidado, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver los temas de jornada y desconexión digital. Básicamente, acá no hay mucha novedad en cuanto a jornada, ¿no? Porque los tiempos máximos de jornada laboral, las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Las exclusiones de a quienes se les aplica ese tiempo máximo, como el personal de dirección o como el personal no sujeto a fiscalización, que puede ser el de confianza o algunos de vigilancia o intermitencia, ¿no? Y esos son los mismos en el tiempo son los mismos para los teletrabajadores. Es decir, como regla general, la persona no debe laborar más de esa cantidad, 8 horas o 48 horas semanales, ni tampoco hay obligaciones distintas a quienes no se les controla el tiempo de trabajo. Igualmente, deberán descansar las 24 horas continuas, semana a semana, el día domingo preferentemente, pero cualquier otro día de la semana. Entonces, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso es básicamente la misma regulación que para los trabajadores que laboran de manera presencial. ¿Qué es lo novedoso? Que se creó para el teletrabajo, como les dije, después de unos meses, ya llegó un poco tarde, es la desconexión digital, ¿ya? Entonces, esta desconexión digital es el derecho de la persona a no estar conectado con los medios tecnológicos mediante los cuales usualmente emplea para su trabajo, ¿no? La posibilidad de no responder mensajes de WhatsApp, la posibilidad de no responder correos electrónicos. ¿Y en qué momento? Una vez que acaba la jornada de trabajo. Es decir, si la persona trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, llegada a las 5 de la tarde no va a estar obligado a estar conectado y por lo tanto a responder haciendo una tarea, haciendo una coordinación u otra actividad que sea típica del puesto de trabajo. La norma indica que esto busca mantener el tiempo libre y el equilibrio vida familiar y personal y laboral. Vamos a ver qué tanto esto se cumple en la realidad. Y lo otro es, ¿esto acaso impide que el empleador envíe correos o realice encargos? La respuesta es que no, ¿no? Acá el derecho es más de la persona que recibió algún encargo o solicitud, es el derecho a no responder. El empleador podría seguir enviando encargos por celular, por email, ¿no? Pero no debería desplegar ninguna consecuencia negativa por el hecho de que la persona indique estar no conectada o simplemente no responde. Caso contrario, si es que hay evidencia de que sí se aplicó alguna sanción, hubo alguna discriminación por no estar conectado, ¿no? Por no estar conectado, ahí sí podría haber alguna denuncia por no respetar el derecho a la desconexión digital. Y esto sí ya tiene una infracción prevista en el reglamento de inspecciones. ¿Qué pasa, no? Si la desconexión digital aplica una vez que terminas tu jornada, tu horario, ¿qué pasa con los que no se sujetan a un límite máximo de la jornada? ¿No? Entonces, ahí se indicó una regla especial que en estos casos, los que no se sujetan a una jornada máxima, como el personal de dirección, deben tener al menos 12 horas continuas de desconexión digital por cada día, ¿no? Por cada 24 horas, ¿no? Y ello sin perjuicio de que se les sigan cumpliendo los descansos, las licencias u otros periodos de la suspensión de la relación laboral, ¿no? Periodo de suspensión de la relación laboral, pueden tener una idea, vacaciones, enfermedad, alguna licencia acordada, alguna licencia, alguna suspensión, incluso por temas disciplinarios, alguna suspensión, por ejemplo, para asistir ahora a los chequeos médicos que se han establecido en unas leyes especiales. No hay una licencia para hacer anualmente 1 o 2 chequeos, por ejemplo, para prevenir el cáncer de mama, cáncer de útero, ¿no? Son periodos, pequeños permisos o licencias en los que no se está obligado a trabajar. Entonces, sobre esos periodos también se tiene que respetar esta desconexión digital en cualquier caso. A continuación, un tema muy interesante, quizás el que más ha preocupado a los empleadores,
¿no? Y creo que con eso estamos avanzando bastante bien con el tiempo. ¿Ok? Es el tema de la compensación de equipos, internet y electricidad, ¿no? El primer supuesto es que, y la ley lo dice, ¿no? Que como regla general el empleador debería brindar los equipos y el servicio de internet directamente, o sea, entregar no solamente la laptop, sino darle, digamos, quizá un módem portátil, ¿no? O brindarle un paquete de datos con el celular que le permita tener el internet, que le permita trabajar. Si el empleador lo da directamente, entonces, estas dos cosas, ¿no? Si el empleador da la laptop, si el empleador da el módem, entonces el empleador se limitará a compensar el consumo de energía eléctrica, ¿no? Salvo que se pacte en contrario. Eso lo ha indicado la propia norma. Pero además la ley, ¿no? Ha indicado que la posibilidad de que el trabajador brinde, y acá damos un clic, por favor, Marcela, que el trabajador brinde ciertos elementos, ¿no? Si es el trabajador el que los brinda, ¿no? Además de la electricidad, el empleador le tendrá que dar una compensación, uno, por el uso de esos equipos, y dos, por el servicio de internet, y en realidad tres, porque la electricidad va a ser, eh, además, necesitas la electricidad para que el módem funcione, para que la laptop funcione. Pero igualmente se pone la salvedad, se pone la excepción de que se puede pactar en contrario. Y además indica, ¿no? La propia ley lo dice, la compensación por internet y el consumo de energía eléctrica no es obligatoria en caso que no se elabore desde el domicilio. Acá no hay una razón, probablemente, pero puede ser más el tema de tener controlado, tener certeza del consumo, ¿no? Y de la propia persona, ¿no? Entonces, como regla general es, y sintetizando, ¿no? Es, si el empleador ya da alguno de estos elementos, no tiene que compensar. Si es que es el trabajador el que aporta directamente su propia laptop o él paga directamente su internet, entonces sí tiene que haber una compensación. Acá lo complicado ha sido que el reglamento publicado, ¿no? Como proyecto aún, todavía no es una ley que esté en vigencia, no es una norma que esté en vigencia, es un proyecto que, digamos, como documento de trabajo hace público el ministerio, ha indicado que ese pacto en contrario no podría significar que el trabajador asuma la totalidad de los gastos. Es decir, que se pacte cero, ¿no? O sea, que digamos, por como compensación de equipos e internet, vamos a pactar 0 soles. Eso, el proyecto publicado lo prohíbe, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? El propio proyecto de reglamento contiene anexos, y ahí seguimos con la siguiente diapositiva, un primer anexo sobre cuánto cuesta en promedio el internet, y para esto ha creado, según provincias y según operadores y planes, con cantidad de datos, velocidad, ¿no? Los que serían las tarifas mínimas, ¿no? O sea, Ocitel le ha pasado los valores de los costos de servicio de internet, que como mínimo, para el año 2022, se deberían otorgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Lima, si tiene personal Lima que utiliza, habría que preguntarle a la persona, oye, ¿qué operador tienes? Telefónica, Claro, Entel, ya. Tanto cuesta la tarifa, se entiende mensual. Con esto se podría sacar incluso un cálculo para los teletrabajadores parciales, ¿no? Si solamente va la mitad de días del mes o de la semana, se podrá sacar una especie de valor día y aplicar ese servicio, ese valor mínimo como servicio. Es complicado en tanto hay que pedir sustento de que se eroga ese gasto, de que se está pagando eso. Hay una labor administrativa para los empleadores, y el propio ministerio tendría que estar actualizando estos valores, ¿no? Por RM o por alguna otra publicación, y va a ser un trámite bastante, sí, engorroso, ¿no? Con un siguiente clic vemos el anexo 2, que también el proyecto contiene sobre un estimado de consumo eléctrico, ¿no? Ya han diferenciado un poco cuántos kilowatts se consume según utilices una PC, una computadora de escritorio, o según la que consumas de una laptop, ¿no? Valorizando cuántos watts consume el monitor, el router, un par de focos LED, etcétera, ¿no? Y lo mismo para el caso de la laptop, los focos LED, el router de internet,
cuánto de eso se consume en kilowatts al mes, cuánto es una tarifa promedio de electricidad a determinado monto, y han sacado un estimado en función, ¿no? A 20 días de trabajo efectivo, ¿se entiende? Por 8 horas, ¿no? Eso hace un subtotal, o ya de frente el total, ¿no? Con IGB, 69,84 soles mensuales para el que utiliza la PC de escritorio y 47,90 como mínimo para el que utiliza la laptop, por consumo eléctrico. Entonces, esto sí claramente tiene ahí un gasto adicional y habrá que ver porque se manejaba solamente con la ley de que ese pacto en contrario podía pactar podía pactar cualquier monto, ¿no? El cero no parece tan razonable, pero al menos por la literalidad de la norma lo permitía, ¿no? Entonces, ante esto, hay un escenario, y acá podemos seguir a continuación, justamente, ¿cuál es la salvación? Es esta disposición complementaria final, ¿ya? Que ha establecido un periodo de adecuación para quienes, para los teletrabajadores y los trabajadores remotos que al momento que entre en vigencia la ley, esto es el 12 de septiembre, quienes ya están teletrabajando, ¿no? Entran a un periodo de adecuación que iniciaba a los 60 días de publicar el reglamento. El reglamento estaba previsto para finales de diciembre, no salió. Entonces se abrió la duda, ¿no? Oye, si en diciembre no salió el reglamento, y si las normas de la emergencia dijeron que el trabajo remoto iba hasta el 31 de diciembre del 22, entonces aparece el 1 de enero 2023, ¿qué aplicamos, no? ¿Bajo qué derechos, obligaciones se rigen estas personas que estaban haciendo el trabajo remoto, ¿no? Y mientras tanto pueden haber sanciones. Entonces, el ministerio ahí, por declaraciones de ministro y por algún comunicado, ha dado a entender que ya estamos en un periodo de adecuación y por lo tanto no habrían en la práctica algunas fiscalizaciones, ¿no? Salvo que hayan, o sea, de oficio, salvo que hayan algunas denuncias y que, por ejemplo, tengan que ver con teletrabajadores, pero porque no se esté cumpliendo con cosas evidentes como algún tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Algún incumplimiento, o el pago de gratificaciones a un teletrabajador, o sea, podrían haber esas denuncias, ¿no? Pero el marco normativo nuevo en su totalidad, sin reglamento y sin adecuación de las infracciones específicas para el teletrabajo, parece que políticamente va a estar ya en los hechos, más allá de la publicación del reglamento, en este limbo, ¿no? Entonces, ha habido distintas opciones, ¿no? Ya un poco por la práctica de qué hacer en este mes de enero, por ejemplo, ¿no? Típicamente, oye, ¿qué hacemos mientras tanto? Nos adecuamos totalmente a la norma y fijamos estos montos que como mínimo son de compensación de gastos, ¿no? No decimos nada, seguimos en los hechos como una adecuación, o ya vamos estableciendo algunos convenios para tener al menos pactado el teletrabajo y indicar que por ahora en aplicación de la ley no hay ningún desembolso, pero se podría ver a las resultas del reglamento, ver cuál es lo mínimo que se estaría estableciendo sobre todo para la compensación de gastos, que es el tema más álgido que sí implicaría un monto adicional. Bien, y a modo de conclusión, algunas ideas rápidas, pero quedémonos ahí en esa diapositiva, es comentarles sí el tema de seguridad y salud, ¿no? El tema de seguridad y salud es que hay una remisión a la ley general, a la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 2793, ¿no? Y por lo tanto el empleador tiene que identificar los riesgos, evaluarlos y adoptar las medidas correctivas. Y es que para eso, como tiene que haber un lugar habitual del teletrabajo, una posibilidad es que el teletrabajador colabora y permita que alguien del empleador evalúe el lugar específico del domicilio, por ejemplo, en el cual teletrabaja para hacerle las
ver los riesgos a los cuales está expuesto y las medidas correctivas para que esos riesgos no se desencadenen, ¿no? ¿Qué pasa si válidamente como es un ámbito de domicilio, la persona puede decir no permito el ingreso del empleador o de alguien en su representación? Entonces está la posibilidad alternativa de que se aplique una autoevaluación. Y hay un formato de autoevaluación que tiene que aprobar el ministerio, que también está como parte de la publicación del reglamento, que ya se ha aprobado como un kit de cosas, de ítems que evaluar para que la propia persona evalúe el lugar habitual, el sitio en específico en el que trabaja, teletrabaja, y de acuerdo a lo que esa autoevaluación le responde a la persona, el empleador luego responde con las recomendaciones y medidas de protección. Pero para poder aplicar esa autoevaluación hay que dar una capacitación previa a las personas, ¿no? Entonces, hay ahí si bien hay una alternativa, ¿no? Hay también otra carga más de capacitar a la persona para que esto funcione. Ahora sí, un clic más, por favor, para ver a continuación estas ideas finales, que es que este trabajo es parte de una nueva realidad. Funciona muy bien para algunas organizaciones que están yendo más a una forma de red, a trabajar más por objetivos, ¿no? A buscar la conciliación vida laboral, trabajo y responsabilidades familiares, ¿no? Incluso también para tener personas con discapacidad, ¿no? Ahora que también hay que cumplir con la cuota de discapacidad en organizaciones de más de 50. Entonces, hay muchas oportunidades, desafíos, hay que ver exactamente si nos conviene subirnos al coche y cómo nos subimos, ¿no? La recomendación sería que pese a esta ausencia de reglamento, ya las organizaciones puedan ir viendo qué aspectos van a tener que abordar y pueden ir desarrollando escenarios conservadores e ir adoptando algunas acciones de cara a la nueva regulación. Y también las autoridades siempre han tenido una oportunidad para buscar consensos, buscar puntos de encuentro, buscar equilibrios mediante el diálogo social. Y bueno, esto, que es lo esperable, cada vez nos cuesta más para lo laboral y en general para distintos temas de desarrollo, ¿no? Yo lo dejo aquí y creo que podemos abrir una sección de algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan sobre lo comentado y con mucho gusto quedo atento. Listo, profesor Enrique, muchas gracias. Mientras los invitados van haciendo las preguntas ahí por el chat, o si gustan también pueden levantar la mano para hacerlo a través del micrófono. No hay ningún problema. Estamos a la espera. A ver. Mientras van formulando las preguntas, ¿le parece? Voy a proceder con presentar el brochure. ¿Sí? Sí, genial. A ver, perfecto. Listo. A ver. Bueno, mientras van formulando sus preguntas, nosotros vamos a presentar el diploma de especialización y toda la información respecto a este. El diploma se titula Regulación y Gestión Estratégica de las Relaciones Laborales. Aquí está dirigido a directores, gerentes, jefes, supervisores y profesionales en general que estén interesados en gestionar de manera correcta y eficiente las obligaciones laborales a cargo de los empleadores. La duración es de 100 horas lectivas, 45 minutos cada una, y todo se lleva a cabo a través de nuestra plataforma educativa ProEducative. El objetivo del diploma es poder brindar a todos los participantes conocimiento y herramientas prácticas para entender la aplicación del derecho laboral individual y colectivo. La certificación, que creo que es una de las cosas también importantes más allá del aprendizaje, es que los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán diploma de especialización en regulación y gestión estratégica de las relaciones laborales, expedido por la Universidad ESAM en convenio con el Consejo Empresarial Colombiano. Para que puedan conocer más allá, aquí tenemos la estructura curricular, contratación laboral, obligaciones y responsabilidades económicas,
empresariales en las relaciones laborales, terminación y suspensión de las relaciones laborales, gestión de las relaciones laborales individuales, gestión de las relaciones colectivas de trabajo y marco general de la seguridad y salud en el trabajo. La plana docente que nos va a acompañar en este diploma es la magíster Andrea Vera, el magíster Luis Delgado, también el profesor García Manrique y quien nos acompañó el día de hoy, el profesor Enrique Arias. Así que están todos ustedes invitados para poder ser parte de este diploma. Y ahora sí doy pase. Ahí tenemos una pregunta súper grande por el chat. A ver, profe, si usted ya la tiene para poder responderla. Muy bien. A ver, vamos a ver. José García nos dice, con la nueva ley se requieren nuevos convenios, dado que los trabajadores de mi empresa trabajan por objetivos, se les brinda una laptop y ellos son los principales interesados en mantener el trabajo híbrido, dado que ahorran tiempo, dinero. Bueno, si es que este trabajo híbrido implica, nació con el trabajo remoto en la pandemia, y hoy en día, ya que el trabajo remoto venció el 31 de diciembre del 22, sí es necesario entrar a suscribir acuerdos, porque el teletrabajo, ahora como regla general con la nueva ley, que ya está vigente, requiere, al ser voluntario, requiere la voluntad de las partes, ¿no? De la persona que teletrabaja y de la empresa. Lo positivo que rescato aquí también es que, al menos con carga de equipos, o sea, ya la empresa proporciona equipos, brinda la laptop. Acá sí el tema va a ser, el tema que hay que manejar es qué va a pasar con los servicios de internet y con los servicios y con la electricidad, ¿no? Porque está la obligación de brindar una compensación por eso. Vamos a ver si el reglamento que sale dice que por pacto se puede excluir incluso, o sea, que se puede incluso pactar cero como compensación de gastos, o si es que el reglamento mantiene la idea de tener algunos valores mínimos, debajo de los cuales no se va a poder pactar. Entonces, ahí, como comentaba, las empresas están tomando distintas opciones, ¿no? Algunas están todavía esperando a que haya más certeza sobre qué va a salir en el reglamento, entonces no suscriben acuerdos. Otras empiezan a suscribir acuerdos, pero en escenarios conservadores, o sea, estableciendo la voluntad de las partes para el teletrabajo, que por el momento no hay compensación de gastos en aplicación pura de la ley, ¿no? Y algunas otras asuntos como algunos de seguridad en el trabajo o para dejar constancia de los equipos que se están brindando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en esta etapa de ecuación, que ya por declaraciones del ministerio nos encontramos, se están desplegando distintas alternativas. Creo que por lo menos las empresas deberían empezar a mapear cuántos van a seguir en teletrabajo, cuántos volverán presencial, ir viendo si hay alternativas para las compensaciones, porque si por ejemplo hay alternativa de aumentar o tener un buen paquete de datos que reemplace, que ya brinde la persona un buen internet para conectarse y brindar los servicios, ahí podrían ahorrarse. Si es que ya se brinda un paquete de internet, podría ser una materia también de acuerdo, indicar que se está brindando ese servicio a través de, por ejemplo, un aparato móvil, ¿no? Entonces, hay que ir viendo algunos escenarios todavía con calma, pero sin dejar de perderles una vista, porque ya el reglamento se publicó y se recibían apartes hasta los primeros días de enero. Ahora, por temas políticos, seguramente va a costar unos días en que la nueva gestión se empape y retome, pero ya está como expedito el campo para que el ministerio saque el reglamento, ¿no? Entonces, hay algunos puntos positivos de lo que comenta José García, ¿no? Pero ya tendrían que empezar a ver, ¿no? La ventaja, y finalmente, como dice que ellos están interesados porque ven muchas ventajas de este trabajo híbrido, es que probablemente con estas personas haya posibilidad de llegar a puntos medios, ¿no? Y poder tener porque seguramente también tienen mucha autonomía, eso también lo valoren y lo sopesen incluso con lo monetario. Perfecto, profe. Muchas gracias por la respuesta.
Entonces, espero que haya quedado claro a José. Creo que esas serían todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. La presentación ha estado muy buena y súper clara. Así que ahí está, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, José. entonces, sí, gracias, José. Los invito a todos a que puedan registrar su asistencia a través del formulario que estoy enviando por el chat, por si desean alguna constancia de su participación dentro de la ponencia del día de hoy y también más información sobre el diploma. Así que eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias nuevamente, profesora, por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los participantes.